¿Qué tal? Muy buenos días, chicas. En la clase de hoy voy a tratar de que podamos aprovechar, aunque sea un pequeño ratito, eh, de algún modo de una exposición oral, ¿sí? Ya que se nos dificulta tener este contacto, de tener una clase directa, bien. Quiero brindarle aunque sea la posibilidad de que puedan escucharme, ¿sí? Simplemente eso. Esta clase va a girar en torno a, como ustedes están viendo en el título, los vencidos de la Segunda Guerra Mundial. Porque he decidido elegir este título porque, como bien dicen muchos, que la historia siempre la escriben los vencedores. Quiero que veamos, como para completar un poquito lo que ya hasta ahora bien han realizado en cuanto a las tareas y al buen trabajo y desempeño que han podido realizar, nos vamos a abocar a los tres países, más que nada los más reconocidos, podemos llegar a decir, que formaron parte de lo que se conoce como el eje, ¿bien? Es decir, Alemania, Italia y Japón. ¿Bien? Para entender estos tres enemigos, podemos llegar a decir, de los aliados, quiero, aunque sea, dar un breve pantallazo, ¿bien?, de lo que cada nación aportó en esta guerra mundial, ¿bien?, en esta Segunda Guerra Mundial. Vamos a ir a Alemania, ¿bien? Como vemos, la bandera, la esvástica, ¿bien?, es la cruz por la cual los alemanes se apropiaron de este símbolo, ¿sí? Este símbolo de la esvástica, ¿sí?, es el símbolo. No quería entrar mucho en este aspecto, pero bueno, es interesante que también lo conozcan. Lo que representa la esvástica es más que nada el nacimiento del sol, es decir, las tribus indoeuropeas, es decir, el nazismo en sí se preocupó mucho por el tema de la raza, ¿bien?, de su origen racial, y se consideraban como tribus de origen indoeuropeos, y entre los hallazgos arqueológicos que se encuentran, ¿sí?, en el norte de la India, que se considera como el origen de estas tribus, bien, que dieron origen a la raza germánica, de la cual ellos se enorgullecen, portaban muchos de ellos este símbolo, bien, de la esvástica, es decir, que simbolizaba el circuito por el cual el sol nace de oriente y se esconde en occidente, y así, bien, este ciclo del sol. Bien, hay que entender la figura de Adolf Hitler para entender la Alemania nazi, obviamente. Ustedes ya conocen algunos datos, ¿sí?, dónde nació, pero nos vamos a quedar en este concepto, en el concepto del Führer. ¿Qué era el Führer para un alemán? Los alemanes consideraban que cuando su pueblo, su raza, bien, aquí nos estamos abocando al aspecto más bien religioso o místico, ¿sí?, de este pueblo de origen nórdico, es decir, tribus germánicas que constituyeron la formación de Europa. Ellos consideraban que cuando su pueblo o su raza se veía amenazada por un gran sufrimiento y un gran dolor, este espíritu de la voluntad alemana se unificaba y creaba, es decir, se engendraba, podemos llegar a decir, ese espíritu de su pueblo y de su raza se engendraba en una persona. Es decir, Hitler mismo se consideraba a sí mismo este Führer. El pueblo alemán sabía que era el Führer, es decir, ellos veían al Führer como la encarnación del espíritu
espíritu alemán, es decir, de la raza germánica. Esto es bastante místico, ¿sí? Pero tiene un significado preponderante en el ámbito de que por qué el pueblo alemán lo obedecía ciegamente. Entonces aquí estaría la explicación justamente en esta palabrita del Führer. Bien. Otro aspecto importante es que la economía alemana le declara una guerra al capitalismo, es decir, que los alemanes inician un proceso de reconstrucción económica de Alemania, sobre todo después de la crisis de Wall Street. ¿Sí? ¿En qué aspecto? Porque Alemania se vio sucumbida después del Tratado de Versalles, en 1920, cuando es vencida después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Alemania se vio sucumbida en una gran debacle económica. Justamente Hitler señalaba que para rescatar aquella Alemania de esa debacle económica debía apoyarse sobre todo en el trabajo, es decir, ellos se alejan de esta convicción del capitalismo de apoyarse la economía en el dinero, y prácticamente Hitler hace todo lo contrario. En lugar de apoyarse en el dinero, en lugar de endeudar su nación y su Estado, lo que hace es hacer del trabajo del pueblo alemán el motor de la economía. Justamente aquí se explicaría por qué Hitler levanta, ¿sí?, industrializa y reivindica al pueblo alemán de esta caída económica. Bien. Otro aspecto importante es que el nazismo representa, podemos llegar a considerar, una consecuencia. Bien, aquí estaríamos invirtiendo lo que se considera como historia oficial, que el nazismo fue el iniciador de la Segunda Guerra Mundial, lo cual hay muchas ideas históricas que van dando vuelta, de la cual consideran que el nazismo en sí representa, ¿sí?, una respuesta al comunismo. Tenemos que entender que el comunismo, como bien habíamos visto con anterioridad, este materialismo dialéctico, es decir, que propugnaba una lucha de clases, es decir, aquel pobre que se veía esclavizado por el capital, es decir, por el capitalismo, el dinero, es decir, estos grandes industriales capitalistas que sometían al trabajador, ¿sí? ¿Qué debía hacer el trabajador? Bien, como bien habíamos visto, chicas, con anterioridad, este trabajador, al verse oprimido, debía luchar en contra de este opresor capitalista a fin de adueñarse de los medios de producción, en lo que propugnaba el comunismo. Sin embargo, el nazismo alemán, es decir, veía con gran temor que el comunismo para una nación lo consideraban como algo destructivo, es decir, que al buscar una lucha de clases, ellos veían que destruía a una nación, en este caso la nación alemana. Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles y posteriormente con la fundación de la República de Weimar, ¿sí?, los alemanes se ven bajo un gobierno socialista, ¿sí?, muy próximo al comunismo. Surge el movimiento nacional socialista alemán con Adolf Hitler a la cabeza. Es decir, que el mismo Hitler consideraba como que gran enemigo de toda nación cristiana, consideraba, ¿no? ¿Sí? Representaba este comunismo ateo. Es por eso que su objetivo final y desenlace después de iniciarse la Segunda Guerra, ¿sí?,
era invadir Rusia y destruir el régimen bolchevique o comunista. Vámonos a Italia. Bien. Italia, este movimiento iniciado por Benito Mussolini es bastante similar, podemos llegar a considerar. Es un movimiento, podemos llegar a decir, nacional sindicalista en este aspecto, porque Mussolini lo que va a hacer es todo lo contrario a lo que buscaba el comunismo. En lugar de iniciar una lucha de clases, lo que hace el fascismo es justamente reivindicar la figura del trabajador, del obrero, a fin de que en cooperación, es decir, buscaba un trabajo cooperativo con los que se consideraban dueños de las empresas, ¿sí?, con los grandes industriales, y no propugnaba una lucha de clases, sino un trabajo en cooperación, es decir, quien da el trabajo como quien lo ejecuta. El fascismo proviene, como bien ustedes están viendo, el símbolo o el escudo del fascismo era la fascio, que era el instrumento que los romanos consideraban o símbolo del poder de Roma, o de aquellos que ejercían el poder de Roma, ¿sí? Es de ahí donde Mussolini tomaría la palabra la fascio di combattimento. Es decir, la fascio di combattimento se consideraban como aquel movimiento político del cual haría que la nación italiana se resguardase de todo lo que consideraban destructivo para su nación, en este caso el comunismo, esta lucha de clases. Es decir, que gracias al fascismo, como se consideraban ellos mismos, el medio en el cual no permitirían que el comunismo triunfase en Italia. Cuando una vez que Mussolini toma el poder, es allí donde quieren volver nuevamente a lo que fue la gloria de Roma. Bien, por eso uno puede llegar a entender por qué Italia forma parte de la Segunda Guerra Mundial y juntamente con Alemania del eje. La última nación nos tocaría analizar es Japón. Bien. Japón había abandonado con la modernización, sobre todo con la vuelta del imperio japonés, es decir, con la dinastía Meiji. Japón inicia un proceso de modernización. Estamos ubicados prácticamente alrededor del año 1860, ¿sí? Durante esta época, el emperador, ¿sí?, ya no es visto, como aquí lo vemos, como un emperador aferrado a las tradiciones, aferrado a un aparato, ¿sí?, político feudal, como es el caso de quien lo ejecutaba era el samurái, sino que ya prácticamente el emperador moderno, ¿sí?, comienza a llevar a Japón a un proceso de industrialización que prácticamente durará más de 50 años, ¿sí? Es decir, que Japón ya entraría en un proceso de industrialización, de creación de una gran flota marítima y de una expansión militar como jamás nunca vista. Es decir, que Japón, en lugar de ser una nación feudal aferrada a la tierra y a su suelo, prácticamente comienza a iniciarse una era expansionista. Recuerden ustedes que Japón tuvo guerra con Rusia en el año 1905, con la guerra ruso-japonesa, ¿sí?, sobre todo por la región de Manchuria. Después entraron en disputa, ¿sí?, con las dos guerras sino-japonesas, es decir, con las guerras contra China, propiamente dicho, que fueron desde el año 1931 y nuevamente se repite la segunda invasión hacia la China continental en 1937. Es decir, que ya Japón no representaba un imperio tradicional y aferrado a sus orígenes, más bien samurái, vamos a llegar a decir, y abandona esta idea de un imperio tradicional. Toma la manera de cualquier imperio occidental y elegí como imagen de aquel soldado que ya no es samurái,
obedecía al emperador, sino aquel soldado kamikaze, como lo vieron durante la Segunda Guerra Mundial, pilotos japoneses, ¿sí?, que vestían, ¿sí?, con las insignias del Imperio del Sol Naciente, como vemos aquí en la imagen, por el cual ellos ofrecían su vida al emperador Hirohito. Es decir, estos pilotos subidos a un avión, ¿sí?, y al enfrentarse contra las tropas norteamericanas, es decir, contra la flota norteamericana propiamente dicha, se inmolarían o se suicidarían en honor, ¿sí?, al cumplimiento de lo que disponía la voluntad del imperio. Bien. Con esto quiero dar un simple bosquejo de lo que representaría cada uno de estos tres países, ¿sí?, para entender bien cuál fue el motor que impulsó a cada nación a tomar una posición respecto de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, reitero nuevamente la consigna, es decir, la elaboración de un texto, ¿sí?, en base a lo que yo expongo. Bien, el orden que ustedes quieran darle, me interesa más que nada que ustedes pueden llegar a crear una relación o similitudes o comparación entre cada una de estas tres naciones, a fin de que ustedes me puedan demostrar en forma personal lo que ustedes han comprendido, han analizado y han logrado volcar a un texto. Desde ya muchísimas gracias y agradezco su esfuerzo. Que tengan un buen día.